Números 1. El censo de las 12 tribus. En el segundo año después de la salida de Egipto, el primer día del segundo mes, el Señor dijo a Moisés en el desierto del Sinaí, en la carpa del encuentro: Hagan un censo de toda la comunidad de los israelitas, por clanes y por familias, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón registrarán a todos los hombres de Israel que son aptos para la guerra, es decir, a los que tienen más de 20 años, agrupados por regimientos. Para ello contarán con la ayuda de un jefe de familia por cada tribu. Los encargados del censo. Los nombres de las personas que les ayudarán son los siguientes. Por la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Por la tribu de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. Por la tribu de Judá, Nagsón, hijo de Aminadab. Por la tribu de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Por la tribu de Zabulón, Eliab, hijo de Helón. Por las tribus de los hijos de José, Elisamá, hijo de Amihud, de la tribu de Efraín. Y Gamaliel, hijo de Padasur, de la tribu de Manasés. Por la tribu de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón. Por la tribu de Dan, Ahieser, hijo de Amisadai. Por la tribu de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Por la tribu de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Por la tribu de Neftalí, Ahirá, hijo de Enán. Estos eran los representantes de la comunidad, los jefes de las tribus de sus antepasados, los jefes de los clanes de Israel. La realización del censo. Moisés y Aarón reunieron a todos estos hombres que habían sido designados expresamente y convocaron a la comunidad el primer día del segundo mes. Entonces, todos se inscribieron por clanes y por familias, y se fueron anotando uno por uno los nombres de los que tenían más de 20 años. Así los registró Moisés en el desierto del Sinaí, como el Señor se lo había ordenado. Los resultados del censo. Los resultados fueron los siguientes. En la lista de los descendientes de Rubén, el primogénito de Israel, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 46.500 hombres. En la lista de los descendientes de Simeón, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 59.300 hombres. En la lista de los descendientes de Gad, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 45.650 hombres. En la lista de los descendientes de Judá, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 74.600 hombres. En la lista de los descendientes de Isaacar, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 54.400 hombres. En la lista de los descendientes de Zabulón, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 57.400 hombres. En cuanto a los hijos de José, en la lista de los descendientes de Efraín, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 40.500 hombres. En la lista de los descendientes de Manasés, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 32.200 hombres. En la lista de los descendientes de Benjamín,
por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 35.400 hombres. En la lista de los descendientes de Dan, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 62.700 hombres. En la lista de los descendientes de Aser, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, de los aptos para la guerra, fueron registrados 41.500 hombres. En la lista de los descendientes de Neftalí, por clanes y por familias, una vez anotados uno por uno los nombres de todos los varones que tenían más de 20 años, o sea, de los aptos para la guerra, fueron registrados 53.400 hombres. Estos fueron los registrados por Moisés y Aarón, y por los jefes de Israel, que eran 12, uno por cada casa paterna. Todos los israelitas que tenían más de 20 años, todos los hombres de Israel aptos para la guerra, fueron registrados por familias, y los registrados fueron en total 603.550 hombres. El Estatuto de los Levitas. Pero la tribu de los levitas no fue registrada con las otras tribus, porque el Señor había dicho a Moisés: No inscribas en el registro a la tribu de Leví, ni la incluyas en el censo de los israelitas. Tú encomendarás a los levitas el cuidado de la morada del testimonio, de sus enseres, y de todo lo que está relacionado con ella. Ellos transportarán la morada y todos sus enseres, se encargarán de su servicio y acamparán alrededor de ella. Cuando la morada se desplace, los levitas la desarmarán, y cuando se detenga, la armarán. El extraño que se acerque será castigado con la muerte. Los israelitas acamparán por regimientos, cada uno con su propia división y bajo sus respectivos estandartes. Los levitas, en cambio, lo harán alrededor de la morada del testimonio, para que la ira del Señor no se desate contra la comunidad de los israelitas. Ellos estarán encargados de custodiar la morada del testimonio. Así lo hicieron los israelitas, ateniéndose exactamente a lo que el Señor había dicho a Moisés. Números 2. La disposición de las tribus en el campamento. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Los israelitas acamparán alrededor de la carpa del encuentro, a una cierta distancia, cada uno junto a su estandarte, bajo las insignias de sus casas paternas. Al frente, sobre el lado este, acamparán los regimientos que militan bajo el estandarte de Judá. El jefe de los descendientes de Judá era Naxón, hijo de Aminadab, y los enrolados en su regimiento, 74.600. A su lado acampará la tribu de Isaacar. El jefe de los descendientes de Isaacar era Natanael, hijo de Suar, y los enrolados en su regimiento, 54.400. También acampará la tribu de Zabulón. El jefe de los descendientes de Zabulón era Eliab, hijo de Helón, y los enrolados en su regimiento, 57.400. Los enrolados en la división de Judá, agrupados por regimientos, eran en total 186.400. Ellos avanzarán a la vanguardia. Al sur acamparán los regimientos que militan bajo el estandarte de Rubén. El jefe de los descendientes de Rubén era Elisur, hijo de Sedeur, y los enrolados en su regimiento, 46.500. A su lado acampará la tribu de Simeón. El jefe de los descendientes de Simeón era Selumiel, hijo de Surisadai, y los enrolados en su regimiento, 59.300. También acampará la tribu de Gad. El jefe de los descendientes de Gad era Eliasaf, hijo de Reuel, y los enrolados en su regimiento, 45.650. Los enrolados en la división de Rubén, agrupados por regimientos, eran en total 151.450. Ellos avanzarán en segundo lugar. La carpa del encuentro irá en medio de las divisiones con el grupo de los levitas. Ellos avanzarán de la misma manera que estaban acampados,
cada uno en su puesto junto a sus insignias. Al oeste acamparán los regimientos que militan bajo el estandarte de Efraín. El jefe de los descendientes de Efraín era Elisamá, hijo de Amihud, y los enrolados en su regimiento 40.500. A su lado acampará la tribu de Manasés. El jefe de los descendientes de Manasés era Gamaliel, hijo de Padasur, y los enrolados en su regimiento 32.200. También acampará la tribu de Benjamín. El jefe de los descendientes de Benjamín era Abidán, hijo de Gedeón, y los enrolados en su regimiento 35.400. Los enrolados en la división de Efraín, agrupados por regimientos, eran en total 108.100. Ellos avanzarán en tercer lugar. Al norte acamparán los regimientos que militan bajo el estandarte de Dan. El jefe de los descendientes de Dan era Ahieser, hijo de Amisadai, y los enrolados en su regimiento 62.700. A su lado acampará la tribu de Aser. El jefe de los descendientes de Aser era Pagiel, hijo de Ocrán, y los enrolados en su regimiento 41.500. También acampará la tribu de Neftalí. El jefe de los descendientes de Neftalí era Ahirá, hijo de Enán, y los enrolados en su regimiento 53.400. Los enrolados en la división de Dan eran en total 157.600. Ellos avanzarán a la retaguardia con sus estandartes. Estos fueron los registrados en el censo de los israelitas por casas paternas. Los enrolados en las divisiones, agrupados por regimientos, eran en total 603.550 hombres. Pero los levitas no fueron incluidos en el censo, junto con los demás israelitas, como el Señor lo había ordenado a Moisés. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Acampaban junto a sus estandartes y avanzaban cada uno con su clan y con su familia.